América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Neri Paredes y como siempre los recibo con mucho gusto. Antes de comenzar los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Venezuela, inició el 16º Congreso Nacional de Historia y a su vez se desarrolla el tercero internacional en el estado La Guaira. La histórica vida de la Malinche forma parte de la exposición que muestra sus facetas y el poder simbólico que logró pese a ser considerada una traidora. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en las redes sociales, nuestra cuenta en Instagram, @SomosTelesur, que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Vamos a irnos a una pausa, ya comenzamos. Ahora sí, iniciamos nuestro habitual recorrido por las noticias más destacadas del mundo cultural en este ombligo de semana y para eso nos vamos a México, en donde continúan las celebraciones de la Espartaqueada Nacional en su edición de este año 2022, que por segunda vez se lleva a cabo de manera virtual. La cita prevista a desarrollarse hasta el próximo sábado 9 de abril alberga una programación llena de colores y movimiento que incluye presentaciones de artistas con un repertorio de canciones que impacta los sentidos de los asistentes. Este evento, considerado uno de los más importantes de todo México, ha reunido a lo largo de los años a más de 20,000 representantes de la música y el deporte nacional, y esta edición no es la excepción, con las representaciones del recital de música académica de 7 piezas de óperas de Donizetti, Verdi, Puccini o Bellini, que dieron inicio al ciclo de actividades de la Espartaqueada, que esto es solo una de las muestras de todas las sorpresas que se tienen preparadas para esta edición. Ahora tenemos información de la mayor de las Antillas, ya que el coreógrafo estadounidense James Kelly ensaya hoy la reposición de su obra Sinfonía con figuras del Ballet Nacional de Cuba. La pieza Sinfonía fue exhibida por primera vez en la isla hace casi 20 años. Les cuento que el coreógrafo norteamericano con formación en danza en la Universidad de California y director de su propia compañía en México, recordó el estreno de esta pieza mexicana acontecida en 2004 durante la celebración del Festival de Ballet de La Habana y asumida por los más jóvenes integrantes de la reconocida compañía. Kelly ensaya hoy la pieza con bailarines hombres, pues asegura que como su maestro de ballet, observar al varón dentro de esta manifestación le da un giro exitoso a la coreografía, ya que su destreza, técnica y avanzada ha logrado trascender a escala mundial y a su vez ha logrado el reconocimiento y el valor en otros maestros y en muchos espectadores a lo largo de todo el mundo. Ahora nos trasladamos a la parte caribeña de Venezuela, donde ya inició el 16º Congreso Nacional de Historia y en paralelo el tercero internacional en el estado de La Guaira. La actividad, que tiene lugar hasta este viernes 8 de abril, es apoyada y organizada por la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro Nacional de Historia y la Gobernación del Estado de La Guaira, quienes invitan a toda la población a participar de este nutrido encuentro colmado de mucha historia, homenajes a fechas patrias de la nación venezolana y otras actividades. Durante años, este evento académico ha congregado a investigadores, docentes y estudiantes interesados para reflexionar, debatir e intercambiar posturas, propuestas y opiniones que permitan construir de manera colectiva nuevas formas de analizar el pasado y reconocer y accionar en el presente.
Desde el estreno del filme basado en una historia colombiana titulada Encanto, las notas melodiosas y los ritmos latinos que componen una de sus canciones no han parado de acaparar la atención no solo de los consentidos de la casa, sino también de todos los adultos. Se trata de No se habla de Bruno, pieza musical interpretada por los colombianos Mauro Castillo y Carolina Gaitán, en la edición 94 de los premios Oscar. La presidenta de la multiplataforma informativa Telesur, Patricia Villegas, en su programa Los Nadies, tuvo el agrado de conversar con Castillo, una de las voces de esta popular canción. Escuchemos qué compartieron. Adelante. Sobre todo los niños no me lo van a perdonar. Y el significado que tú le estás otorgando en tu carrera a esta canción, ¿no? A No se habla de Bruno. Que es un hito, es un punto de aparte, es sentir que llegaste a la cima, digamos, ¿quién es Bruno, no? En sentido figurado para sí. Mauro Castillo. Una gran oportunidad no solo para mí, sino para lo que represento de llegar a lugares insospechados. Porque tú ves que esto empieza a andar y cuando ves que te empiezan a escribir en coreano, porque tienes que poner el texto en el traductor de Google y dices autodetección de idioma porque tú no sabes bien si es japonés, si es qué es. Cuando esto empieza a pasar es muy bonito porque Félix es un tipo que quiere a la gente como es. Mira, te voy a contar una cosa muy curiosa que me pasó y estaba hablando con una periodista que de hecho hablaba un poco de español y me decía off the record, pues, o sea, como no en la entrevista, pero decía que estaba sorprendida porque no sabía que en Colombia había afrocolombianos. Entonces uno dice, Dios mío, y uno pensando pues como que ya el grupo Nietzsche lo hizo todo, que el maestro Joe Arroyo que está en el cielo lo hizo todo, que los futbolistas también muestran que hay diferentes etnias dentro de Colombia, pero no, hay un mundo que no está conectado con eso, con el fútbol ni con otras cosas, y son los que están preguntando eso y los que escriben en mis redes y dicen, oye, qué chévere, porque no sabía que había afro-colombians, que Colombia, que había afro-latinos de Colombia. Entonces, es una responsabilidad también tener estas herramientas para comunicar sobre todo cómo somos nosotros en el Pacífico, en el Atlántico, para que la gente se llene de curiosidad y diga, oh, esto está sucediendo aquí. En más información cultural les compartimos que en Argentina iniciará mañana la 7ª edición de Espanoramas, una muestra anual de cine español. Esta edición especial contará con la participación de 12 largometrajes entre ficción y documental, tales como Arrebato del director español Iván Zulueta. El ciclo de proyecciones abrirá con la cinta El buen patrón de Fernando León de Aranoa, pieza que se llevó 6 estatuillas en la última edición de los premios Goya a Mejor Película y Mejor Director. Esta edición especial del Spanorama, con sede en Cinépolis Recolecta, pone a disposición el portal web www.cceba.org.ar/cine/Spanoramas 2022 para los que deseen acceder a una información más completa del evento. Como siempre, aquí en Somos seguimos visibilizando las actividades de los países caribeños, latinoamericanos y del mundo. Y les cuento que en Puerto Rico hoy inicia el primer Congreso Internacional de Escritores que reunirá a grandes de la literatura universal. Auspiciada por el Instituto Cervantes, la cita, que prevé realizarse en el Centro de Bellas Artes de la región centro-oriental del país, reunirá a reconocidos autores procedentes de México, Colombia, España, Perú y otras naciones, quienes por medio de espacios para el debate, así como una feria de libros y eventos de firmas de texto, compartirán una amena jornada con los asistentes. Durante el recorrido, nombres como el de la española Chiqui Fabregat o el dominicano Pedro Antonio Valdés, el mexicano Guillermo Federico Arriaga, Jordán y el del peruano Iván Tais figuran en el calendario del encuentro, calificado por los organizadores como herramienta para fortalecer la cultura puertorriqueña.
Es momento de irnos a una pausa, pero antes los dejamos con el spot oficial de lo que será el primer encuentro internacional de cafés de especialidad venezolana mismo, que se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo próximo en el Círculo Militar de la ciudad de Caracas. Ya volvemos con mucho más, aquí a Somos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Quiero platicarles de un personaje histórico tan complejo como controversial que inspira la exposición Traidora, Sobreviviente, Ícono, el legado de la Malinche. En la siguiente historia les contamos más. Esta exposición examina el legado histórico y cultural de la Malinche, tanto vilipendiada como traidora y aclamada como la Madre de México. La Malinche es una figura enigmática cuyo legado ha sido objeto de controversia y adulación desde el siglo XVI hasta la actualidad. Se trató de una niña indígena esclavizada que se convirtió en una intérprete y traductora cultural del conquistador español Hernán Cortés. La Malinche ocupó el centro del escenario de uno de los eventos más significativos de la historia moderna. Tenía talento lingüístico y desempeñó un papel clave en las transacciones, negociaciones y conflictos entre las poblaciones españolas e indígenas de México que impactaron el curso de la política mundial en los siglos venideros. Significativamente, como madre del hijo primogénito de Cortés, se convirtió en la protagonista simbólica de la mexicanía moderna, construida sobre la mezcla indígena y española, marcada por la violencia. Si bien Malinche es objeto de numerosas publicaciones históricas y obras de arte, esta es la primera exposición de un museo que presenta una exploración visual integral del impacto perdurable de Malinche en las comunidades que viven a ambos lados de las fronteras que dividen los territorios de México de la época. Además, examina su importancia simbólica y las formas en que artistas, académicos y activistas a lo largo del tiempo se han apropiado de su imagen para integrar y expresar sus propias experiencias y agendas desde el siglo XVI hasta la actualidad. La exposición revisa el impacto simbólico visual que tiene la imagen mítica de la Malinche, que se ha modificado en el tiempo conforme han variado los criterios historiográficos que le han estudiado desde que irrumpió en el proceso de conquista al ser ofrecida como esclava al conquistador, hasta más recientemente en el que se ha revelado su aportación a ese proceso que finalmente formó el país mestizo que hoy es México. Al día de hoy, para una parte de la población del país, la Malinche es el estereotipo de la traición, aunque otros la consideran como la víctima por excelencia del choque cultural que se produjo, y para otros más resulta la madre simbólica de la nueva cultura mestiza que surgió como resultado de la fusión forzada de dos mundos, que estará disponible al público hasta el 8 de mayo de 2022 en el Museo de Arte de Denver, en Estados Unidos. En el Reino Unido, una curiosa exposición mostrará dos cuadernos del naturalista inglés Charles Darwin tras ser devueltos anónimamente a la Universidad de Cambridge después de 2 décadas de reportarse desaparecidos. Veamos de qué se trata. El acontecimiento se produjo a principios del mes de marzo de este año, luego de que la doctora Jessica Gardner, bibliotecaria de la Universidad de Cambridge, enviara un mensaje mundial para obtener información sobre estos libros de Darwin, en asociación con la policía de Cambridge y la Interpol.
15 meses después, los cuadernos del científico fueron devueltos de forma anónima a la biblioteca con una nota integrante, en el que decía: bibliotecario, felices Pascuas. Actualmente los escritos se encuentran en buenas condiciones, sin signos evidentes de manipulación significativa o daños sufridos en los años transcurridos desde su desaparición. Los manuscritos, que fueron devueltos en una bolsa de regalo de color rosa brillante, estaban envueltos en film transparente y, según las autoridades de la institución, señalaron que los textos fueron dejados en el suelo en un área pública de la biblioteca, en el cuarto piso del edificio, fuera de la oficina del bibliotecario. La investigación policial sobre la desaparición y posterior devolución de los cuadernos aún se encuentra en curso. Por su parte, la bibliotecaria Jessica Garner señaló que celebrarán en los próximos meses la recuperación de los manuscritos con una exposición gratuita llamada Darwin in Conversation. La importancia de estos escritos reside en que Charles realizó una de las teorías de las ciencias naturales, que es probablemente la teoría de la evolución por selección natural más controvertida, por posteriores investigaciones que realizaron biólogos en interpelación al estudio del científico británico que llenó los cuadernos de cuero en 1837, después de regresar de un viaje pionero en el barco HMS Beagle, en los que dibujó un diagrama que mostraba las varias posiciones para la evolución de una especie y luego publicó una ilustración más desarrollada en su libro de 1859 sobre el origen de las especies. El llamamiento que realizó Garner en 2020 generó miles de artículos de noticias y llegó a cientos de miles de personas a través de las redes sociales, conociendo la gran popularidad en este material. Y como agradecimiento por este esfuerzo global para encontrar los cuadernos perdidos, que serán exhibidos a partir del 9 de julio próximo. Vamos a una pausa, volvemos. Hoy en los Patrimonios del Mundo les presentamos el Centro Histórico de Puebla en México, segunda urbe más grande durante la era colonial gracias a su posición a medio camino entre la capital del país y la costa, con un gran desarrollo arquitectónico entre los siglos XVI y XVII, como en lo religioso y civil en el denominado barroco poblano. Veamos. El valle Cuetlaxcoapán, donde se asienta Puebla, está regado por varios ríos y cercanos al volcán Popocatépetl, que no tuvo actividad precolonial más allá de ser ocasionalmente campo de batalla. Dos continentes fueron Tlaxcala y Cholula, entre los que se levantó Puebla en 1531. Un obispo tuvo una visión en la que varios ángeles le señalaban un lugar idóneo como punto intermedio entre la Ciudad de México y Veracruz, principal puerto del Golfo de México. Esta leyenda marca el primer nombre de la ciudad, Puebla de Ángeles, que además de sus funciones comerciales se convertiría rápidamente en el granero y almacén de la capital. La abundante mano de obra indígena, fertilidad del suelo y cercanía a las minas de Zacatecas se combinaron, donde la etapa tras la independencia fue la más convulsa para Puebla, que antes de la batalla con los franceses fue conquistada durante la guerra entre México y Estados Unidos. En tiempos de paz, la bonanza económica no cesó y la protoindustria textil poblana se convirtió en una poderosa industria con nuevos sectores. Continuó ganando tamaño, atrayendo inmigrantes, interna y foránea, hasta contar hoy con más de 3 millones de personas en su área metropolitana. El centro histórico no ha estado ajeno a este desarrollo.
Producto de ello es su gran eclecticismo entre sus más de 2.500 edificios históricos. No obstante, se pueden destacar la gran presencia del barroco y elementos intemporales como la piedra gris, ladrillos rojos y decoración con azulejos. También en estos siglos se ha movido al corazón del centro, situado en el Zócalo, que como en otras ciudades coloniales cita a los poderes civiles y religiosos. Puebla es una ciudad bien conectada, tanto por aire como por tierra, estando a solo 2 horas en autobús de la Ciudad de México. En su centro se puede perfectamente caminar y le servirá para admirar su arquitectura colonial, además de los principales monumentos que adornan sus lugares públicos, por lo que se convirtió, entre otras tantas maravillas, patrimonio cultural material de la humanidad en el año 1987. Seguimos en México, pero esta vez conoceremos el Centro Histórico de Morelia, ubicado en Michoacán, que en esos tiempos llegó a ser el imperio prehispánico que fue dividiéndose en provincias. Hoy pervive a través del tiempo purépecha y se concentra en la capital estatal y sus alrededores de lo que hoy es Morelia, ciudad colonial al este del lago Pátzcuaro, diseñada bajo los preceptos renacentistas. Morelia debe su nombre a José María Morelos, vecino de la ciudad y uno de los héroes nacionales de la independencia de México. Durante mucho más tiempo, desde su nacimiento, la ciudad fue conocida como Valladolid y fundada a partir de un monasterio franciscano de 1541, unos años después de conquistar la zona al imperio purépecha. Cuando Vasco de Quiroga murió, Morelia se convirtió en la referencia regional, atrayendo el influyente colegio de San Nicolás y preparando los planes para la catedral. Esta se construyó entre los siglos XVII y XVIII, durante el auge definitivo de Morelia. Desde entonces, son casi todas las construcciones históricas relevantes. Morelia fue disputada varias veces y los revolucionarios solo pudieron sostenerla desde 1821, tras la victoria del ejército de las Tres Garantías. Como en otros lugares, el ídolo duró poco y distintas facciones lucharon entre sí. Desde el siglo XIX, Morelia siempre ha sido una de las ciudades más activas políticamente. Su nombre la hace recordar, aunque tiene otros apelativos. Varios hacen referencia a la Piedra Rosa, que denomina el centro histórico, y recuerda más a Salamanca que a Valladolid. Este centro histórico ha resistido a la explosión demográfica, conservando 250 monumentos que se reparten en la cuadrícula colonial dibujada por Antonio de Mendoza en un reducido llano rodeado de las montañas de la Sierra Madre Occidental. Hay mucho turismo en Morelia, especialmente interno. Desde Ciudad de México a unas 4 horas es una ciudad con cerca de 1 millón de habitantes, por lo que cuenta con aeropuerto. Este centro histórico fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1991. Es así como hemos llegado a un capítulo más de Somos, y para despedirnos lo vamos a dejar con el reciente video de la canción Almacén de Datos de la hip hopera y compositora argentina Sara Eve, que en colaboración con la cantante, música, rapera, letrista y compositora chilena francesa Ana Tijoux, a través del rap detallan e interpelan la mismísima realidad que vive la música en la era de la posverdad, cantada y contada con ironía y tragicomedia, y que pone en contradicción al mundo de la industria musical. Así que nos vemos mañana aquí en Somos, la ventana cultural de Telesur, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde. Ana, dímelo. Bling bling, digitin, marketing, branding. Pero ¿qué pasa? Puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo. Puro parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso para la empresa, para el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim bam boom, mami boom boom boom. Tengamos ese versito para la gente común. Digital, animal, abajo el capital. La moda artificial, bailemos a lo marginal. Dame tú la señal, pongamos ya al azar un hit criminal. Sin editor.